industrial, que no debería llamarse gestión de la seguridad integral, incorpora los elementos modernos de la administración de riesgo y dentro del ambiente en que nosotros abordamos la gestión de las operaciones, nosotros llamamos control total de pérdida. Este programa, que lo presenta la UAM, estará a cargo de el colega Ramón Barrios, otro colega que tenemos nosotros, que es el ingeniero Roberto Pérez, y a cargo pues también de mi persona. Bien, entonces, en función de lo que teníamos previsto para el día de hoy, tenemos la invitación del webinar que ustedes recibieron. Y donde tenemos la gestión de la seguridad industrial en eficiencia y rentabilidad empresarial. Ese es el tema. Es una nueva dimensión de la seguridad de las operaciones, de la seguridad de los procesos, de las instalaciones, la seguridad incluso de la empresa para garantizar que la empresa pueda seguir en marcha como negocio en marcha. Y dentro de ese contexto y al mismo tiempo conceptualmente en la gestión de la seguridad industrial con un enfoque de eficiencia, de productividad y de rentabilidad en las empresas, es donde nosotros introducimos el concepto de control total de pérdidas. Entonces, tenemos de que como definición, el programa que nosotros vamos a proponer se estructuró como un enfoque gerencial de la seguridad y su integración a las técnicas propias de la administración de riesgo y de la auditoría administrativa. Esto es importante porque cuando nosotros hablamos de control, estamos hablando de varias dimensiones. El control interno, el control para la rendición de cuentas, el control de la gestión, el control estratégico, y además de eso, esos elementos se enfocan con todo lo que es la gestión por proceso, pero también, además de tener un aspecto operacional, operativo y de planificación, integrando temas de toma de decisiones, control interno y la retroalimentación para mejora continua, también debe tener un enfoque de auditoría, porque lo que se trata es establecer que la empresa tiene un cumplimiento de las normas internacionales, de los estándares, o que si la empresa está adoptando las mejores prácticas del negocio para un tema tan sensible como es el tema del control de pérdidas. Entonces, el control de pérdidas es un modelo de gestión por proceso y considera las posibles pérdidas que puede tener una empresa: pérdida de información, pérdida de imagen, pérdida de factores humanos, que esa es una pérdida que no se puede reparar fácilmente. Ya sabemos que la pérdida de una vida es algo que no tiene precio, es un valor social altísimo. Tenemos también la seguridad o las pérdidas que se puedan dar en torno a las instalaciones, y tenemos la parte también, obviamente, de lo que tradicionalmente se ha considerado como seguridad ocupacional o seguridad del trabajo. El CTP, el control total de pérdidas, se enmarca en iniciativas que se conoce como SSE por sus siglas en inglés. Safety, que es seguridad industrial; Security, que es la protección física, la protección patrimonial, la protección de los activos; y Environmental, que es el control del medio ambiente o la protección del medio ambiente. Es importante lo que dice nuestro colega, el ingeniero Escobar, porque este es un enfoque totalmente gerencial y bajo esa premisa también colinda con las mejores prácticas y guías internacionales de la ISO. Entonces, este sistema de control total de pérdidas para la gestión total de la seguridad, para la rentabilidad, evalúa los riesgos para que no haya ningún tipo de pérdida. Y adelantándome algunas de las preguntas de ustedes, sí va vinculado con los sistemas integrados de gestión, que también algunos conocen como la ISO, puesto que abarca la ISO 45001 de seguridad, la ISO 14001 del medio ambiente, por supuesto la 9001 de calidad, la 50001 de energía y sobre todo la 55001 de la gestión de activos. En Nicaragua está incipiente y es lo mejor para
garantizar que la gerencia general logre sacar la máxima rentabilidad mediante estas auditorías de riesgos para evitar pérdidas de todo tipo. Entonces es un concepto muy bueno que va a generar, si se logra hacer, no solo controlar las pérdidas y la seguridad, sino que va a generar rentabilidad, puesto que vamos a sacar el máximo de todos nuestros activos. Esto es bien importante porque el enfoque que nosotros tenemos, además de ser un enfoque gerencial y un enfoque estratégico, tiene que estar enmarcado en la productividad. Para que se dé una productividad completa, debemos de tener 3 elementos esenciales. La eficiencia, que es la que tiene que ver con la parte de los costos. La eficacia, que es la respuesta ágil o efectiva, inmediata, en el tiempo o el cumplimiento de metas y objetivos cuando está previsto. Y la parte de efectividad, que está muy, pero muy relacionado con la efectividad del sistema o calidad del sistema. Y el enfoque que prevalece es un enfoque de sistema, de elementos integrados que todos tienen incidencia y tienen interacción mutua. Entonces, este sistema, en tan solo 6 pasos, nos permite a nosotros tener un control integral de la seguridad. Tenemos la evaluación de riesgos. ¿Qué implica la evaluación de riesgos? Conocer el origen de cada riesgo, conocer las causas, los posibles efectos y todos los daños colaterales que puedan haber en relación a un riesgo, más la probabilidad de ocurrencia y todos demás esos elementos que son importantes. Complementando al ingeniero también, para algunos que están interesados en si se va a tocar evaluación de riesgo operativo, sí lo vamos a tocar ahí. Los controles operativos necesarios para maximizar la rentabilidad y a la vez garantizar que no haya ningún tipo de incidentes con la seguridad. Y lo importante, mantener el negocio en marcha, que el negocio se mantenga y que tengan todos los planes de contingencia necesarios para garantizar que se va a mantener. Y eso implica administración de la información, implica operaciones, implica toda la empresa en su conjunto. Entonces tenemos la evaluación de los riesgos, los controles administrativos para evitar que esos riesgos se presenten o para mitigarlos o bien para convivir con ellos. Son riesgos calculados, tenemos que saber cómo vamos a convivir con ellos. También tenemos los controles físicos, que es un complemento de la gestión administrativa, donde queda la evidencia, por un lado, en el caso de la seguridad electrónica con cámaras, o bien las barreras o los impedimentos para que se pueda materializar el daño. En el caso de la prevención de incendios, por ejemplo, tenemos los controles físicos para detectores de humo, algunos son detectores de altas temperaturas, más todo el sistema correspondiente para la prevención y combate de un siniestro. Tenemos también los controles humanos y operativos. Nada de esto funciona si no hay una buena gestión humana. Y si hay una buena gestión humana, ¿qué significa eso? Que tenemos un buen liderazgo. Entonces estamos hablando de elementos muy asociados a competencias blandas o competencias gerenciales y también competencias duras, que son las competencias técnicas donde se tienen que hacer las cosas y conocer las metodologías, las técnicas y los modelos y las herramientas necesarias para poderlo hacer. Y eso implica también el uso de las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces tenemos controles humanos y operativos, como estábamos diciendo. También están los controles tecnológicos, no solamente lo que corresponde a la seguridad electrónica de cámaras o controles de acceso o barreras, sino que también tenemos ciberseguridad y tenemos otra serie de elementos que llevan la seguridad a otro nivel más estratégico y con fuerte contenido tecnológico. Y también la parte legal, los controles legales. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta es de que además de mantener nosotros la seguridad interna operacional, también nos tenemos que proteger de los delitos patrimoniales. Porque recuerden, estamos hablando de safety, que es la parte operacional, la seguridad ocupacional, security, la protección física, la protección patrimonial, y environmental, la protección del medio ambiente. Entonces también debemos de considerar dentro de nuestras políticas, dentro de nuestros procedimientos, dentro de nuestros elementos, la protección a lo que serían los delitos patrimoniales. Entonces aquí estamos hablando de la gestión moderna de los riesgos, que como bien apuntaba aquí el ingeniero Barrios, está asociada a una de las ISO, la ISO 33000, que es uno de los elementos bien importantes, la administración y los controles de los riesgos. Entonces, ¿qué implica un riesgo? El riesgo implica que tiene que haber una estrategia.
Y esa estrategia que yo la tengo que definir, ¿para qué? Para poder eliminar el riesgo, reducirlo, mitigarlo o convivir con él. Además de eso, requiere también un análisis en donde nosotros tenemos que ver cuánto nos va a costar implementar esa estrategia, mantener esos controles, o cuánto nos cuesta el daño, la consecuencia de que se produzca un accidente grave en planta, un robo o un daño patrimonial enorme. ¿Cuánto nos va a implicar esos costos? También tenemos que convivir con la parte fiscal. Esto se lleva en la contabilidad de la empresa, pero también tiene que haber un elemento que es la contabilidad gerencial, donde nosotros sacamos indicadores, los indicadores clave de desempeño, cómo se está comportando la gestión de la calidad, además de los indicadores que ya nosotros conocemos dentro de todas las dimensiones de la calidad. Y dentro de esas dimensiones está la seguridad. También tenemos las ganancias, ¿verdad? El ingreso, las ganancias. Todo ese análisis se tiene que hacer porque va a haber una afectación de una manera u otra cuando se presenta una pérdida de material, ya sea producto terminado, producto en proceso, materias primas o instalaciones o maquinaria y equipo, va a haber un costo. Ya no digamos la pérdida de una vida, ya la pérdida de vidas humanas, pues ya es un valor social sumamente grande. También necesitamos políticas, necesitamos controles. Y el enfoque de todo eso va a implicar una revisión de todos los procesos administrativos, los procesos estratégicos, los procesos operacionales, procesos operativos, todo eso. Establecer políticas claras, las reglas, las pautas a seguir, los reglamentos, y luego ir midiendo a través de la retroalimentación el mejoramiento que vamos teniendo de toda nuestra gestión, principalmente en esta materia de control total de pérdidas. Y eso va a implicar que va a haber éxito en la reducción de las pérdidas de todo tipo, pérdidas energéticas, pérdidas de fluidos, pérdidas de materiales, etcétera, porque esto es un enfoque completo y al mismo tiempo, de esa forma, se va mejorando la rentabilidad de la empresa. En uno de estos modelos que tenemos, en un módulo específico, también se profundizará por algunos requerimientos de los candidatos a tomar el seminario sobre los riesgos operacionales de procesos, que son una técnica interesante que es la HAZOP, Hazard Operability, encaminado a lo que dice el ingeniero Escobar, minimizar esos riesgos, buscando siempre el mayor aprovechamiento de los activos para tener mayor ganancia y sostenidamente no tener ningún incidente ni ningún riesgo. Ok, en resumidas cuentas, estamos hablando de que la gestión de la seguridad y el control total de pérdida se basa en un enfoque que abarca el estudio de todas las posibles pérdidas que pueden haber en una empresa. Y además, eso engloba la prevención de accidentes, engloba también cualquier pérdida específica que se nos pueda presentar y va más allá de lo que ha sido tradicionalmente el control de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, sino que también ya tenemos que ver instalaciones, la parte patrimonial, cómo protegerla, y además de eso, los daños a la imagen, a la reputación de la empresa, y también nos vamos a la parte de, si fuera alimentos, la inocuidad de los alimentos, de los productos que se están elaborando, o bien evitar el derrame de combustible o derrame de petróleo, cualquiera de las situaciones que nos pueda poner en riesgo las instalaciones, el personal y también el medio ambiente. Esto tiene implicancias legales, como bien dijo el ingeniero Escobar, puesto que todos estos daños al medio ambiente tenemos muchas normas técnicas obligatorias nicaragüenses y leyes que nos mandatan también a cumplir, digamos, las aguas efluentes, los humos del proceso industrial, que tenemos que cuantificarlo y minimizar esas pérdidas, y hay guías ya dadas para cada tipo de empresa y metodología de cálculo que nosotros, pues, con todo gusto las compartiremos. Cuando se presentan elementos, eventos o acontecimientos no deseados en una empresa, muchos son de fuerza mayor, como parte de toda la teoría de la prevención de desastres y todo eso, pero también otros son causados por el hombre o son fortuitos, aparecen de repente, se dan, suceden. La gente dice que sucede por azar, no es cierto, sucede por la combinación de dos cosas, de actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, ¿qué sucede? Ahí nos vamos a enfocar también, porque lo que nosotros queremos como gerentes o administradores de procesos es evitar esas pérdidas reales o potenciales, evitar accidentes, evitar incidentes. Muchas veces hay
una línea bien delgada entre la definición de lo que es un accidente y lo que es un incidente. En términos generales, incidente y accidente desde la perspectiva de la seguridad es lo mismo, no es un accidente. La única diferencia es la severidad de los daños. Un accidente es cuando vemos una persona herida, o la muerte de una persona, o el daño de una maquinaria, o se nos quemó una nave industrial. Pero un incidente puede conllevar a eso mismo, nada más de que fue controlado inmediatamente, o el momento en que se da el daño, dadas las circunstancias, sus consecuencias fueron menores. Pero ¿qué sucede cuando los incidentes son recurrentes? Ahí es una condición básica, o sine qua non, como dicen los abogados. Ante tanta recurrencia de un incidente, ese incidente se va a potencializar y se va a convertir en un accidente si no tomamos nosotros las medidas correspondientes. Entonces, el CTP se integra con la Administración de la Seguridad Industrial, pero bajo un enfoque de que ésta debe integrarse a la estrategia operacional de la empresa, la cual a su vez depende del plan estratégico que la empresa haya definido para un periodo de 3 o 4 años. Entonces, aquí tenemos lo que son los 3 eslabones esenciales de lo que es la administración del control de pérdidas. Tenemos la seguridad per se, que eso implica, como estábamos hablando, seguridad ocupacional, implica seguridad patrimonial, implica también la protección del medio ambiente. Y ahí lo tenemos el medio ambiente, dada su importancia, como un eslabón esencial. Y además, tanto lo que es la parte de la seguridad integral como el medio ambiente requieren que se enfoquen dentro de un sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿qué implica eso? Este curso y la perspectiva en sí hace un énfasis en la administración de la calidad. Enfatiza la administración de la seguridad y enfatiza la administración de la parte ambiental. Y obviamente, al ponerlo en la perspectiva de un sistema integrado, las otras áreas funcionales que no están a cargo de esta parte, de este proyecto, el CTP, deben hacer énfasis en su proceso administrativo, en su gestión general. Va la parte legal, va la parte de recursos humanos, va la parte de compras, va contabilidad y finanzas, va informática. Todo eso es esencial que nosotros tengamos siempre el enfoque del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Nosotros tenemos que hacer, en primera instancia, identificar todas las exposiciones a pérdida. El manejo de la flota vehicular, ya sea en el patio de maniobra de la empresa o en la calle o en carretera, es potencialmente un factor que nos puede ocasionar pérdida. Entonces tienen que evaluarse las rutas, tienen que verse el manejo seguro, tienen que verse una serie de elementos. Hay que evaluar los riesgos, hay que desarrollar un plan para tratar de controlar esos riesgos, implementar el plan, y una vez que se implementa, pues tiene que monitorearse el sistema. Tiene que haber seguimiento, evaluación, control, feedback, la retroalimentación para que pueda existir la mejora continua. ¿Sí, Ramón? Así es, se tiene que hacer todo este énfasis global en seguridad, calidad y ambiente para poder aumentar, de hecho, la productividad, minimizando todas las pérdidas y tener una máxima rentabilidad. El enfoque que nosotros tenemos de esta nueva perspectiva de la seguridad, que nosotros no la estamos descubriendo, sino que nosotros la estamos incorporando con nuestra experiencia laboral, nuestra experiencia gerencial, nuestro conocimiento y con el aporte de otros colegas, las estamos incorporando a un enfoque distinto, a un sistema de gestión integrado. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de que la administración del control total de pérdidas tiene 4 dimensiones o 4 drivers, que esos son el énfasis en la administración de la productividad, el énfasis en la administración de la calidad, el énfasis en la administración del ambiente y el énfasis en la administración de la seguridad. Entonces, ahí intervienen 3 elementos esenciales: seguridad, calidad y ambiente, que es lo que hemos estado hablando. ¿Y qué es lo que buscamos? Erradicar daños, que es lo primordial, eso es lo básico. Erradicar deterioros, ahí, por ejemplo, un mantenimiento industrial deficiente, negligente, ¿a qué va a conducir? A un probable accidente, que se afecte un operario o que nos vaya a provocar un conato de incendio, un electrocutamiento o un daño mayor en toda la instalación. Entonces, hay que erradicar defectos también, y ahí viene toda la teoría de la calidad para evitar las no conformidades. Condiciones subestándar deben evitarse, actos subestándar deben evitarse. Eso implica la gestión del recurso humano,
y además de eso, erradicar los despilfarros en energía eléctrica, en el uso de combustible, el agua, materias primas, todo el tema de la producción más limpia también se incorpora en todo este entorno, en todo este contexto que nosotros estamos manejando el control total de pérdidas. ¿Estamos? Así es, entra también los conceptos de producción más limpia y siempre vamos buscando minimizar todos los desperdicios y eso a la vez nos hace cumplir la legislación, aumentar la productividad y rentabilidad de la empresa. Ahora vamos a ver una de las herramientas conceptuales y de la cual se derivan muchas de las técnicas prácticas que nosotros vamos a ver, y es el triángulo de proporciones, de manera de ejemplo, ¿verdad? Este es el famoso triángulo también de Henrich, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos plantea? Que por cada lesión seria o grave, desde el punto de vista de un trabajador que muere, se mutila o tiene un daño severo que le va a impedir seguir laborando, o explotó una caldera, se quemó un edificio, se dio vuelta un contenedor en la carretera, se dañó el cabezal, el chasis, salió el contenedor tirado y ocasionó una serie de colisiones en la vía, que esa es una lesión, un accidente serio o grave. Por cada uno de ellos ya se han dado antes 10 lesiones leves o 10 accidentes leves, que a lo mejor pasaron desapercibidos, salvo de que hay un daño visible, o sea, hay un vehículo, hay una bolladura, o se desprendió una parte del techo de la planta, lo que sea. Y tenemos también que en esa proporción de 1 grave, 10 leves, también tenemos 30 accidentes con daño a la propiedad. Y nosotros no hemos dado cuenta. Y el daño a la propiedad, una pared que se desploma y no cae totalmente, pero cae desplomada, va a haber que repararla. Pero también hay pérdida de energía eléctrica, hay un problema de factor de potencia, hay una multa por mala utilización del factor de potencia, o mejor dicho, mal consumo de la energía o mal uso de la energía que suple la compañía distribuidora. Pero lo más importante es la base de ese triángulo, que 1, 10, 30, tenemos 600 incidentes. Y esos incidentes, esos sí pasan totalmente desapercibidos. Muy poca gente se da. Casi me llevó el camión, casi me pasó botando el montacarga, casi me cae encima la carga que está en Nissan, pero cayó a la par, no pasó nada, se dañó la carga, pero está bien. O a lo mejor ni se daña la carga, pero el alboroto y mucha gente se ríe. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces no tenemos la plena conciencia de lo que está sucediendo. Y si esos 600 incidentes que están ahí no los controlamos, en poco tiempo vamos a tener un accidente grave. Sí, así es. Este triángulo de proporciones también se llama la pirámide de seguridad, que la Sociedad de Ingenieros Químicos de Estados Unidos la introdujo a inicios de los años 80 y como bien dice el ingeniero Escobar, las mejores prácticas indican que hay que hacer análisis de causa raíz de los incidentes en aras de prevenir estas lesiones mayores y estas pérdidas mayores. Bien, entonces, continuando, nosotros sabemos de que una de las preguntas que generalmente hacen cuando se aborda esta temática es de que si esto es solamente para los ingenieros o si esto es solamente para la gente que trabaja en una planta industrial. Pues la verdad de las cosas es que esto es algo que se debería, inclusive, brindar a todas las formaciones académicas en todos los niveles, porque no necesariamente son personas que estén ligadas a la gestión de la seguridad industrial. Claro, la gente que está inmersa en el día a día de la seguridad industrial, esta propuesta que nosotros le estamos presentando les va a ayudar a reforzar sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias, sus capacidades en esa especialidad. Pero también esto implica organización, implica inducción, capacitación, preparación en el puesto. Inclusive puede tener que ver con planes especiales para el desarrollo de competencias, manejo de liderazgo, equipos de trabajo de alto rendimiento. Entonces, desde el punto de vista organizativo, tiene muchas aristas y tiene que ver también con gestiones de carácter preventivo y acciones inclusive correctivas para que la conducta organizacional dé los resultados correspondientes para apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, esto lo tenemos que marcar nosotros como algo general del management de lo que son riesgos y pérdidas. Entonces, ¿cuál es el propósito? No importa la formación básica. Puede ser abogado,
Puede ser ingeniero en sistemas de información, puede ser ingeniero industrial, puede ser ingeniero mecánico, puede ser administrador de empresas, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero civil. El asunto es de que cualquier profesional pueda entender todo lo que es la gestión de los riesgos, entender la filosofía y la aplicación práctica del control total de pérdidas y verlo desde una perspectiva práctica y gerencial. Y si nosotros combinamos lo práctico, lo operativo, lo operacional y lo gerencial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole un enfoque estratégico a una gestión que es sumamente importante y que a veces no se le da la importancia que corresponde en las organizaciones. Entonces, no solamente se trata el enfoque gerencial desde el punto de vista de la administración, planificar, programar, ejecutar, controlar, evaluar, retroalimentar, tomar decisiones, control interno, sino que también tiene que estar enmarcado en lo que es el planeamiento estratégico de las empresas. Entonces, de manera resumida, el contenido que se ha elaborado a raíz de la integración de varios elementos administrativos y de cara a lo que nosotros consideramos que es la perspectiva, el perfil o lo que podría ser el prototipo del profesional que debería de tomar participación en esto. Se ha tomado en cuenta todos estos elementos y tenemos que, en una primera unidad, vamos a tener la gestión estratégica industrial. Aquí se trata de familiarizar a los participantes en los distintos modelos de la gestión industrial, en los elementos que sean más pertinentes, no tanto solo de manera general, sino que puedan ser inclusive específicos de determinados sectores, sectores de la economía o sectores industriales o sectores de actividad económica. Entonces vamos a tener principios de administración estratégica general e industrial, el análisis del entorno general y específico. El general es riesgo país, el entorno país, y el específico es el análisis situacional del sector económico en donde está inmersa la organización, o el sector operativo en donde está inmersa la organización según su naturaleza y su ámbito de acción. Entonces, esa parte del análisis del entorno, el análisis interno empresarial, es lo que se conoce como el análisis situacional o también como el análisis estratégico. Vienen los distintos modelos de gestión estratégica y los diseños de estrategias genéricas y estrategias propiamente funcionales. Luego vienen los fundamentos del control de gestión estratégica, que eso es un elemento bien importante, donde nosotros vamos a definir el proceso de control de gestión estratégico y su aplicación en el ámbito empresarial. La importancia que tiene, ¿verdad?, para todos, la aplicación del control de gestión en el ámbito de seguridad industrial y el control de pérdidas. Entonces, ahí venimos y vinculamos lo que es la parte de la seguridad industrial con los elementos estratégicos y lo que son elementos importantes, los elementos de la empresa que trascienden más allá de su día a día y que se enfocan en la vigencia de la empresa, en el mercado y a través del tiempo. Entonces tenemos también la relación del control de gestión con la contabilidad de gestión y el control presupuestario. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de proyectos que van desde la compra de un servidor hasta proyectos que tienen que ver con implementar lo que son los equipos de trabajo en función de la productividad, construcciones de bodega, instalaciones más grandes, instalaciones de maquinaria y además de eso, todo lo que puede hacer la infraestructura tecnológica, no solamente limitada a la parte de la información, sino toda la empresa. Entonces, todo proyecto debe verse bajo esta perspectiva del control total de pérdidas. Y en ese punto estamos hablando nosotros de establecer, definir y llevar a la práctica los indicadores claves para valorar el desempeño, los KPIs. Entonces, ahí es donde se establecen los cuadros de mando integral, ya sea con el Balance Scorecard o cualquier dashboard en donde nosotros podamos tener indicadores para ir valorando la gestión de toda la empresa y específicamente la incidencia que tiene el área de control total de pérdidas, o si lo quieren ver de otra manera, el área de administración de la seguridad industrial o de la seguridad integral de la empresa. Después tenemos un módulo, una unidad directamente específica
para profundizar más en el manejo de riesgo y control total de pérdida. Entonces ahí vemos todo lo que es pérdida desde los todo tipo de pérdidas, la misma cultura de seguridad industrial, profundizamos en la metodología de riesgo y en las normas nacionales obligatorias. Hay en son obligatorias para abordar riesgos, ¿verdad? Y vamos a hacer las diferencias con seguridad integral y seguridad y también integral con la industrial operacional. Y también las normas te piden, y las leyes nacionales e internacionales, que amén de que hagas la evaluación de riesgo, desarrolles el plan de acción para controlar estos riesgos. Y esto tiene un insumo muy humano, como decía el ingeniero Escobar, porque todo eso se puede cumplir bien siempre y cuando los empleados, los técnicos, estén motivados y capacitados. Y por eso se invita para este seminario también que venga la gente de recursos humanos, porque es importante el reclutamiento, la escogencia del personal, la capacitación para lograr tener buenos líderes que puedan hacer cumplir estas temáticas. Ahora bien, la siguiente unidad es donde viene el sistema de gestión, de evaluación y calificación del control de pérdidas. Esta es una unidad dura, porque esta es la que tiene el enfoque de auditoría. Y esta tiene que tener también el enfoque de la vinculación, la integración con las normas internacionales. Cuando nosotros hablamos de una empresa industrial, estamos hablando que es una empresa de manufactura. Y esa empresa la vamos a llevar a nivel de manufactura de clase mundial. Eso implica una serie de elementos esenciales, desde el punto de vista de la seguridad logística, la calidad total, implica la conformidad de producto, implica un montón de cosas. Pero también esto, la gestión de la seguridad integral o el control total de pérdida no puede distanciarse de esos elementos. Entonces hay una serie de elementos macros, hay procedimientos que son los subelementos y están los QPE, que son los elementos clave o esenciales de calidad. Entonces tenemos la introducción al sistema de gestión y clasificación del control de pérdida, viene el proceso y diseño del programa de control de pérdida, los métodos de evaluación del sistema de gestión y control de pérdida y el proceso de diseño y técnicas del programa de control total de pérdida. Y ahí, como le estaba diciendo, esta es la parte dura, la parte medular, ¿verdad? Y tenemos también la estrategia y estructura de implementación de la gestión de la seguridad y control total de pérdida. Y aquí ya vienen los mismos elementos, ya a profundidad, y su aplicación práctica, con una serie de modelos y técnicas cuantitativas y cualitativas. Entonces aquí tenemos la filosofía y conceptos básicos del programa de control de pérdida, la estrategia de implementación progresiva, la primera ola, que son los primeros 8 elementos según la normativa que se sigue para el control total de pérdida. Luego viene la implementación progresiva de la segunda ola, de la tercera, de la cuarta ola, hasta llegar a la implementación de todos los elementos que están considerados ahí como elementos clave. Y al final, la aplicación de sistemas de información, de programas rigurosos de evaluación de riesgo y control total de pérdida. Y la última unidad que está prevista son las responsabilidades y medidas de control de la seguridad. Mediciones de consecuencias, pérdidas reales y potenciales. Ventaja y desventaja de mediciones de consecuencias. Sugerencia del uso de mediciones de consecuencias. Mediciones de causas reales y potenciales. Muestreo de conducta y la parte ambiental. Mediciones de control representativas y de auditoría. Métodos comunes para la medición del control. Uso de factores de valor. Estructura de responsabilidad e implementación. Cómo se va a manejar la organización, porque esto está ligado a la responsabilidad que tiene la junta directiva, la gerencia general, todo el staff gerencial, toda la empresa en su conjunto, para que esto se cumpla y prevalezca la imagen de la empresa y además de eso, garantizar la protección de instalaciones, de productos, de materiales y lo más importante, el factor humano. Y luego cerramos propiamente con lo que es toda la organización de la empresa para poder manejar este modelo de control total de pérdidas. Entonces, ahí tenemos nosotros a 3 colegas que están viendo una planta grande, pero es porque la riqueza de la implementación se da en parte en ese tipo de procesos. Pero esto se puede aplicar a empresas de servicio de cualquier naturaleza y además de eso conlleva una enorme responsabilidad y además
lo más esencial es que esto está asociado a costos, y esos costos deben de preverse, los costos de accidentes, los costos de las pérdidas, los costos de la prevención, los costos de la implementación, y todo eso se va a reflejar en un momento dado en un incremento en la rentabilidad de la empresa, en la reducción de costos. Al reducir los costos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mejorando el margen operacional de la empresa. Entonces, ahí donde mejora la posición financiera de la empresa, al mejorar su margen, y además de eso, se materializan los ahorros. Y ahí tenemos el modelo de causalidad de Bird. Entonces, ahí lo que nos establece las fallas de control, las causas básicas, las causas inmediatas, el accidente que se da y cuáles son las pérdidas. Entonces, la parte de abajo tenemos, las causas son los 3 bloques primeros que se ven ahí, ¿verdad? Las fallas de control, las básicas y las inmediatas. Y luego viene el accidente, donde se da el acontecimiento, el evento desagradable que queríamos evitar, y luego tenemos las pérdidas de personal, de propiedad y las pérdidas de proceso. Entonces, todo eso es el enfoque integral. Pero lo más importante es que así como protegemos maquinaria y equipo, protegemos productos, protegemos instalaciones, protegemos el medio ambiente, estamos protegiendo también al factor humano. Y el factor humano no solamente trabaja en la empresa, sino que también se relaciona en su comunidad, tiene familia, tiene gente que depende de él. Entonces, nos protegemos todos, pero además de que nuestro eje va a ser la protección del ser humano, del factor humano, también tenemos que ver las distintas dimensiones. Y bien, esto es lo que nosotros queríamos plantear. Ahora, pues, pasaríamos entonces, ingeniero, a las preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, además de lo expuesto, estamos abiertos para que dialoguemos y interactuemos. Vamos a habilitar los micrófonos a todos los espectadores para que realicen su pregunta. De cualquier forma, si tienen problemas, pueden escribirlo en el inbox y nosotros leemos su pregunta a los ingenieros. Marcos Neuer, bienvenido. Muy buenas noches. buenas noches. Buenas. Mi duda más que todo es con, por ejemplo, cuando la empresa botan químicos o al medio ambiente, pues para ahorrarse costos y prefieren pagar la multa que se le da al gobierno o empresa de mediación de medio ambiente. ¿Qué se podría hacer en el caso? Porque a ellos supuestamente les sale más favorable pagar multa que invertir en equipos de contención de químicos o etcétera. Entonces, ¿qué se podría hacer en el caso, en ese tipo de casos? Bueno, precisamente de eso se trata. Estamos hablando de una práctica subestándar, una mala práctica de negocio dentro de un país que tiene una cultura que permite ese tipo de situaciones. Nosotros aquí estamos hablando de prácticas de negocio que podemos decir que son modernas, que son éticas, que son justas con el medio ambiente. Pero estamos hablando de prácticas del primer mundo,
En los países del primer mundo, parte de la base de su desarrollo sostenible es precisamente combatir esas malas prácticas. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dañando el medio ambiente circundante. Y eso además tiene un efecto de cascada que va a llegar a otras instancias más allá de lo que es el medio ambiente inmediato. Puede dañar todo un ecosistema que va más allá de lo que rodea a la empresa. Pero además de que nosotros digamos que no son prácticas de primer mundo y que hay que erradicarlas y todo eso, es una cuestión de sentido común. No es aceptable ese tipo de prácticas. Y precisamente este tipo de cursos o este tipo de iniciativas van en función de cambiar la línea de pensamiento gerencial, la línea de pensamiento empresarial que ha prevalecido y crear una nueva cultura que trascienda a las empresas, sino que va hacia la sociedad. Es un proyecto prácticamente como si fuera de nación. Es tratar de buscar cómo garantizar el desarrollo sostenible, garantizar la protección del medio ambiente y la lógica misma de no dañar el medio donde estamos inmersos. Ya esos son otros tipos de enfoque. Generalmente, los conceptos, las técnicas que nosotros hemos tomado para esto vienen de países de Europa que son calificados como de primer mundo, donde estas prácticas, estas medidas, estas acciones son importantes para garantizar no solamente la continuidad de una empresa como negocio en marcha, sino una nación entera en marcha. Y muchas de estas prácticas vienen de Japón. O sea, estamos hablando de una cultura totalmente distinta y ese es el propósito, tratar de cambiar esas costumbres, esa cultura, esa perspectiva, esa mentalidad que nosotros lamentablemente hemos heredado de prácticas equivocadas a través del tiempo y este es el momento, nos estamos forjando una nueva generación de gerentes, de gente que va a estar inmersa en la administración técnica de la seguridad integral y que además de eso tiene una conciencia de medio ambiente. ¿Sí, Ramón? Sí, complementando además de lo dicho por el ingeniero Escobar y también dando la idea al colega en su pregunta, en esos casos extremos que prefiere ese tipo de gerencia o de industria, pues hasta pagar multas violando la ley, porque hay leyes que lo prohíben, hay también las oportunidades de aprovechar esos residuos bajo conceptos de producción más limpia y aprovechamiento de estos desechos para tratar de utilizarlos dentro del proceso y no desecharlos. Entonces vamos a ver un poco en uno de los módulos 3 y módulo 5 un poco de esto para tratar de también dar otra herramienta, además de concientizar al personal que no lo haga, dar otra herramienta de uso que también sirve a minimizar las pérdidas y aumentar la rentabilidad. Claro, independientemente, con más o menos preguntas, a los presentes y a sus colegas que puedan ustedes contactar, sería invitarlos. Ya vieron que el espectro es bien amplio y no solo es para gente de seguridad industrial, sino gente de recursos humanos, gente vinculada a la gerencia, a la administración y a las operaciones de proceso, calidad, mantenimiento, es decir, es bien global, para que puedan participar la mayor cantidad de gente, porque esto es para generar estrategias que genere valor a las empresas, minimizando las pérdidas, aumentando la seguridad integral. Y la parte legal también, los colegas que están en la parte legal perfectamente pueden involucrarse en esta temática. Aprovechando que todavía no se han animado, hagamos unas preguntas de manera masiva y todo eso, ¿verdad? Yo sé que se va a ver, ¿verdad? Tenemos de que el curso tiene 270 horas, de las cuales 108 corresponden a atención directa y 162 es lo que nosotros hemos estimado que es el trabajo en casa que va a tener que hacer el participante. Aquí vamos a tener análisis de casos, vamos a tener presentaciones, análisis de video, estamos considerando probablemente algunas visitas, algunos procesos industriales, siempre y cuando que las circunstancias lo permitan. Y la modalidad que se ha considerado es presencial, sábado por medio, y el sábado que nos queda después de la sesión presencial, que sería una sesión de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sería un sábado virtual. Lo haríamos a través de la plataforma interactiva de la UAN. Estamos
considerando arrancar el 9 de octubre. El 9 de octubre, así que todavía están a tiempo, pero también tanto la Facultad de Ingeniería y Arquitectura como la Dirección de Posgrado de la universidad están anuentes a escuchar, digamos, propuestas, porque ya ha habido, pues ya algunas empresas nos lo han dicho, que prefieren tenerlo en modalidad cerrada, o sea, in company, ya en sus propias instalaciones y tal vez teniendo la oportunidad de que la temática que nosotros estamos abordando se pueda aplicar directamente a la situación práctica de ellos en ese momento. Bien, a ver, muchachos, hagamos preguntas, pues. O en el chat, si está En escrito. el chat. Hay un mensaje en el chat, pero no sé. Están un poco tímidos, parece, Ajá. la audiencia. Que se acerca la hora de la cena. Bueno, No estamos por eso. también con el tiempo, ¿verdad? Siempre entonces invitándolos, ¿verdad? Ya ven que el espectro es muy amplio, muy interesante. Esa última oportunidad que dice el ingeniero Escobar, estamos abiertos, puesto que si es in-house para una empresa, y aquí se han hecho muchos posgrados y seminarios de la UAM, con muchas cantidades de participantes de una sola empresa, pudiera ser otra modalidad para una empresa en particular, sobre todo si está teniendo algún problema coyuntural actualmente, ¿verdad? Entonces quedan ustedes invitados y pueden conversar con su alta gerencia para ver pues, si pueden participar y si puede ser útil esta temática para sus empresas. A Ramón y a mí nos tocó asesorar una empresa desde su estudio de mercado hasta su operatividad meramente industrial, que está enfocada en esto precisamente, en reciclajes, en la parte de buenas prácticas de manufactura. Y es una empresa, hasta nosotros tenemos entendido, pues exitosa, Así. un referente. Y además de eso, pues está iniciando operaciones para exportar a otros países. Pero bien, si no hay preguntas, muchachos, creo que Estamos en tenemos tiempo. ya... Estamos en tiempo. Quiero agradecerle, ingeniero Barrios e ingeniero Escobar, por su presencia y su gran ponencia del día de hoy. A todos nuestros audiencias se les estará compartiendo esta grabación en un lapso de 24 horas por sus correos inscritos a este webinar. Sin más que agregar, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Saludos.